Bien, hoy podemos resolver el siguiente ejercicio. Vamos a trasladarlo a un cuestionario de Moodle. Esta pregunta, que es una pregunta con respuestas anidadas, con subítems anidados, porque es una pregunta que me pide varias cosas. Hallar la pendiente de una recta, hallar su ángulo de inclinación, hallar las intercepciones de esta recta. ¿Qué sucede o cómo resolvemos este tipo de preguntas en nuestro ambiente virtual de Moodle? Moodle tiene la facilidad de presentarnos con ítems anidados y tenemos diferentes tipos de ítems. Por ejemplo, tenemos ítems de opción múltiple a través de una lista desplegable. También tenemos preguntas de opción múltiple con las opciones distribuidas de forma horizontal. De igual manera, tenemos preguntas de opción múltiple con las opciones distribuidas de forma vertical y preguntas de respuesta corta o respuestas numéricas, ¿sí? Que pueden estar distribuidas, por ejemplo, en este caso me pide un punto, yo puedo distribuir una respuesta para mi coordenada en X y otra respuesta para mi coordenada Y. ¿Qué garantizamos con esto o para qué nos ayudan este tipo de preguntas? Para una mejor calificación, una mejor evaluación de los conocimientos del estudiante, puesto que ya no vamos a calificar una única respuesta como buena o como mala, sino ya podemos calificar procesos utilizando preguntas anidadas y vamos a la par de que ayudamos al estudiante a entender qué es lo que debe realizar para resolver este problema, también podemos ir calificando las preguntas pues de una en una y darle una ponderación a cada una de ellas, de tal manera que la nota final va a ser distribuida durante todo el procedimiento y no solamente al final a través de una sola respuesta. Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues nos dirigimos a nuestra aula virtual, vamos a crear una nueva pregunta y vamos a seleccionar la pregunta de tipo respuestas anidadas y damos clic en agregar. Colocamos el nombre de la pregunta, en este caso es una pregunta del tema ecuación de la recta. Muy bien, en la parte de abajo colocamos el enunciado de la pregunta, que en este caso era hallar la pendiente, ángulo de inclinación, etcétera, la recta, y bueno, ahí me daba ya el resto de datos del problema. A partir de aquí voy a colocar las preguntas. Y yo quiero que mi estudiante primero me diga cuál es la pendiente de la recta que doy en el enunciado del problema. Entonces, bueno, pendiente de la recta L1. Dos puntos. A partir de aquí, abro y cierro llaves. Esto me indica que todo lo que voy a escribir adentro de estas llaves, pues va a ser una respuesta, una pregunta anidada. Bien, lo que primero se coloca es una ponderación. Del valor total de esta pregunta, este subítem, ¿cuánto vale? Yo creo que pues, sea distribuido de manera uniforme. Cada pregunta, cada subítem va a valer lo mismo. En este caso coloco el número 1. Si yo coloco el número 2, voy a decir que esta pregunta tiene un valor del doble respecto a las otras. Y depende obviamente del número de subítems que yo coloque. Bueno, yo en este caso quiero que todas valgan lo mismo, voy a colocar el 1. Los dos puntos son separadores. En este caso, para la ponderación, 2 puntos. Luego viene el tipo de pregunta. Yo quiero una pregunta de opción múltiple, de multi-choice. Entonces voy a utilizar las siglas MC, de multi-choice. 2 puntos de nuevo como separador. Ahora voy a colocar mis opciones de respuesta. En este caso puede ser un quinto, 2 séptimos, menos 7 medios. Y puedo colocar las opciones de respuesta yo desee, menos 2 séptimos, etc. Ahora, ¿cómo se separan las opciones de respuesta? Yo necesito utilizar una viñeta que la puedo obtener presionando Alt 126. Esta viñeta yo separo las opciones de respuesta. Y es importante para que el programa no se confunda y sepa que en este caso tengo 4 opciones de respuesta.
Y para seleccionar, para determinar o indicarle al programa cuál es la opción correcta, voy a utilizar el signo igual. En este caso, la respuesta correcta es 2/7 y yo voy a anteponerle a la respuesta 2/7, le pongo el signo igual. ¿Sí? Y con esto termino mi primer ítem. Vamos con el segundo ítem. El segundo ítem me pide calcular la pendiente de la recta L2. Bien. Coloco el enunciado o coloco lo que el estudiante yo necesito que responda. Nuevamente abro y cierro llaves para indicar que voy a programar una pregunta como un subítem, como una pregunta anidada. Nuevamente coloco la ponderación de esta pregunta que va a ser de 1. En este caso yo quiero una pregunta de opción múltiple, multiple choice, pero que esté orientada a las opciones de forma horizontal. Para eso, MCH, utilizo las siglas MCH. 2 puntos nuevamente como separador. No puedo colocar las mismas opciones de respuesta, pero en este caso ya esta no sería la respuesta correcta. La respuesta correcta sería -7/2, entonces antepongo el signo igual a la respuesta correcta. Siempre teniendo en cuenta de separar las opciones de pregunta, de separar las diferentes alternativas de respuesta, separarles con esta viñeta. Y separo con la viñeta y todas las opciones quedan separadas con la viñeta. Listo, ahora tengo una pregunta con una distribución horizontal. La siguiente pregunta del cuestionario decía calcular el ángulo de inclinación de L2. Entonces aquí podemos colocar ángulo de inclinación de la recta L2. 2 puntos. En este caso quiero también unas opciones, una pregunta de opción múltiple, pero distribuidas las opciones de forma vertical. Para lo siguiente abro y cierro llaves, coloco la ponderación de la pregunta, en este caso quiero una multiple choice vertical, 2 puntos. Coloco las opciones que yo necesito, las opciones que le quiero dar a esta pregunta. En este caso tengo 105 grados, 74 grados y 6 grados. Y nuevamente el signo igual me dice cuál es la opción correcta y las viñetas para separar las diferentes opciones de respuesta. Por último, el cuestionario me pedía cuáles son o cuál es el punto de intersección entre L1 y L2. Abro y cierro llaves. Bien, esta pregunta, en este caso, como voy a utilizar o voy a calificar, coloque el estudiante bien tanto la coordenada X como la coordenada Y, voy a abrir y cerrar paréntesis y les voy a separar como una coma. A la coordenada X, abro y cierro llaves, le coloco la ponderación, 2 puntos, y en este caso va a ser una pregunta de respuesta corta, entonces es una short answer. Utilizo las siglas SA para pregunta corta o respuesta corta. 2 puntos nuevamente como separador, y en este caso, como hay una única respuesta, pongamos que la coordenada en X es 12 quintos. Eso para la coordenada en X. Fuera de la llave que me indica que ya se termina la pregunta anidada aquí, y ahora voy a crear otra pregunta anidada para la coordenada Y. En este caso, nuevamente abro y cierro llaves, le doy una ponderación y coloca bien la coordenada Y. 2 puntos, nuevamente es una pregunta de respuesta corta. 2 puntos, igual para indicar cuál es la respuesta correcta. Y la coordenada en Y, supongamos que es 7 tercios. Muy bien. He creado entonces una pregunta con 4 subítems. Clic en guardar cambios y continuar editando para revisar cómo ha quedado nuestra pregunta. Y visualizamos lo siguiente. El enunciado de la pregunta, los subítems con sus respectivas opciones de respuesta. La una era una lista desplegable, la otra teníamos una opción múltiple con distribución horizontal, la siguiente era una opción múltiple con distribución vertical y la del punto de intersección L1 y L2 con mis 2 espacios para mis coordenadas.
Si yo relleno las respuestas correctas, pues es justamente lo que yo señalé como respuestas verdaderas. Puntúa 1 sobre 1, 1 sobre 1, y a la final es una pregunta que tiene 5 ítems y el valor es de 5 puntos.